Conversaciones Vitales con Jorge Palpatián. Un encuentro para inspirarte a cuidar tu cuerpo y tu mente, con consejos simples, información clara y herramientas para una mejor calidad de vida. Conversaciones Vitales. Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a un nuevo espacio de Conversaciones Vitales. Es un gusto estar semanalmente con cada uno de ustedes a través de Radio El Libertador, así como también a través de nuestros canales de YouTube. Tenemos varios suscriptores en nuestros canales, por lo que les invitamos, los estimulamos a cada uno de ustedes para que puedan suscribirse y tener contacto y comunicación con nosotros. En nuestro programa hoy tenemos una visita muy especial, de un lugar muy especial. Su nombre es Kwasi Grant. Él es médico especializado en medicina de la familia y salud pública. Trabaja actualmente en un programa nacional de tuberculosis. Es fundador de Christos Enterprise, que es una empresa promoviendo salud y bienestar a través de suplementos orgánicos. Y la particularidad que en este momento Kwasi nos está comunicando desde un país muy especial que es Guyana, al norte de Sudamérica. ¿Cómo estás, Kwasi? ¿Qué tal? Bueno, estoy muy bien, doctor Jorge. Gracias por la invitación a tu programa. Bueno, es un gusto. Espero que mi inglés, mi español sea bueno. Está perfecto, te entendemos muy bien y sabemos que en tu país se habla inglés. ¿De dónde aprendiste español? Contanos, porque Guyana, tú estás en Guyana inglesa y queremos saber un poquito de tu país en estos breves minutos, pero también queremos saber dónde aprendiste el español. Así que contanos un poquito de tu historia, acerca de cómo practicaste este idioma que no es tuyo, de tu país, pero que aparentemente lo hablas muy bien. Sí, bueno, en la escuela secundaria aprendimos un poquito de español por 5 años, Ujú, pero Dios mediante, tuve la oportunidad para ir a estudiar medicina en Cuba. ujú, Eso fue donde aprendí español de verdad, ujú. porque no es lo mismo aprender español en una clase que aprender español en un país que habla español. Exacto. Entonces, todas las clases de medicina era en inglés. Entonces, tenía que aprender español por el fuego. Así que con luchas, pero pudiste aprender y lo hablas muy bien y se Sí, entiende mucha perfectamente. lucha. Y se Sí, entiende sí. perfectamente cómo te expresas. Kwasi, tú estás viviendo en Guyana. Bueno, Guyana Ujú. para nosotros es un país relativamente cercano porque forma parte del continente sudafricano. Sin embargo, sabemos muy bien de que culturalmente quizás e informativamente nosotros estamos bastante alejados de tu país. Contanos un poquito acerca de Guyana, cómo se divide el país, porque hay varias Guyanas. Contanos en un minuto eso que puede ser muy relevante para nuestros oyentes y para nuestro conocimiento también. Sí, bueno, Guyana es el único país en América del Sur que habla inglés Ujú, y por eso tenemos una cultura más caribeño que más latina. Entonces, somos miembro del CARICOM y hacemos muchas cosas con las islas caribeñas. Y en Guyana, nosotros am, nos gusta como reggae, como soca, no reggaetón, ujú, pero reggae, soca, porque es nuestra cultura, calypso. ujú. Am, ah, entonces, Guyana, tenemos como 70% del país es, es selva. Tenemos
la selva amazónica ahí. Ujú. Entonces tenemos muchos animales del selva y personas extranjeras vienen a Guyana um, para ir a la selva y ver lo que tenemos allí. Ujú. Tenemos cataratas. Bueno, el nombre Guyana significa tierra de muchas aguas. Mm, Y es por eso tenemos muchas cataratas, muchos ríos. Y si vas a ir de un lugar a otro lugar en Guyana, tienes que ir por barco o por avión, si vas a la selva. ujú. Entonces es un país muy bonito, mucha belleza, y te invito a Guyana un día cuando puedes. Um, la capital de Guyana es Georgetown y ese es donde tenemos la sede del gobierno y tenemos también gente indígena que vive mayormente en la selva y Ujú, ellos tienen su propia dialectos, como nueve dialectos allí. ujú. And, so la gente indígena, tenemos africanos, tenemos personas de la India, entonces hay una mezcla de razas que se encuentra en Guyana. Mm, qué interesante, ¿eh? ¿Y qué población tiene el país totalmente? ¿Cuántos millones de habitantes son ustedes? ¿Y con qué países hacen frontera? Con Brasil seguro, ¿verdad? ¿Con Venezuela también? Sí, con Venezuela, Brasil y Surinam. Y Surinam. Surinam que era guyanesa holandesa. Ujú, ujú. Antes de 1966, nosotros, um, bueno, el país cambió su nombre desde de Guyana inglesa o Guyana británica a Guyana. Guyana. Sí, el día de independencia fue el 26 de mayo 1966. Mm, ujú, Surinam era Guyana holandesa y todavía hay Guyana francesa. ujú. Que es dependiente de Francia. Es una colonia. Sí, una colonia. Sí. Ajá, ajá, ajá. Mm. Muy bien. Hacemos frontera. Ujú. ¿Hacen frontera, sí? Decime. Sí, con Brasil, Surinam y Venezuela. Perfecto. Ujú. ¿Y el mar, el Caribe o el Atlántico? Sí, Al norte. Sí, el Atlántico al norte. al norte. Sí. Exactamente, exactamente. Bueno, muy bien. Cuasi, tú estás trabajando allí como médico. Sos médico especializado en medicina familiar y también especialmente en salud pública. Estás trabajando en un programa, como dijimos, relacionado con una de las enfermedades crónicas, infecciosas, importantes en nuestro continente y en el mundo, y particularmente nosotros que estamos en Uruguay también estamos preocupados por esta enfermedad, y nos referimos nada más ni nada menos que a la tuberculosis. Cuando pensamos en tuberculosis estamos estigmatizando a personas que tienen esta enfermedad, que nos da temor, que nos causa una sensación de que nos vamos a contagiar cuando estamos en un contacto y los médicos nos dicen, bueno, mire, ¿con quién estuvo usted en contacto en las últimas semanas? ¿Con quién vive? ¿Con qué familia reside? Bueno, todo eso genera una serie de preocupaciones en la vida de la población. En Uruguay, te cuento, ha disminuido la letalidad de la tuberculosis en el último año, pero desde el año 23 todavía seguimos aumentando el número de casos de tuberculosis. Un país donde podría controlarse mejor esta situación, lamentablemente todavía no lo hemos podido dominar. Por eso, en esta hora, nosotros queremos conversar contigo acerca de algunas consideraciones sobre la tuberculosis, que es un tema que realmente puede preocupar a la población. En algún momento nos puede tocar alguna persona conocida, algún compañero de trabajo, algún familiar que pueda estar padeciendo
esta situación. Pero vamos a empezar desde el principio. Cuasi, yo quiero preguntarte, ¿qué es la tuberculosis? Bueno, es una enfermedad infecciosa grave que es causada por una bacteria. A veces la gente piensa am, que fue causada por un virus o un hongus, pero es por una bacteria, Ujú, Mycobacterium tuberculosis. ujú, Y afecta principalmente a los pulmones. 80% de los casos de TB son TB pulmonar, ujú, pero también puede atacar otras partes del cuerpo, como riñones, columna vertebral, cerebro. Decimos acá en Guyana que la TB puede afectar cualquier parte del cuerpo, menos los dientes, mm. las uñas y el cabello. Entonces, cualquier parte del cuerpo um, puede ser afectado por la tuberculosis. Ujú. Hay dos formas. Hay una TB latente o inactiva. Ahora la OPS dice que tenemos que decir um, infección por TB. Y ese es donde la bacteria no se puede enfermar a la persona y la persona no tiene síntomas y por eso no puede transmitir la bacteria. Pero en ese caso, Cuasi, la bacteria está presente en el organismo igualmente cuando es latente, ¿no? Sí, está presente, pero como si la persona tiene una inmunidad muy fuerte, esa persona no se puede enfermarse. Ujú. O sea que no todas las personas que están en Ujú. contacto con el Mycobacteria tuberculosis, que es el germen infeccioso, no significa eso que van a estar o van a ser pasibles de poder ser contagiados de esta enfermedad en forma activa. Entonces tenemos la tuberculosis o la TB latente, inactiva. ¿Y cuál es la otra? Ujú. ¿Cuál es la otra? La TB activa, Ajá. que es donde la bacteria se multiplica y esa persona tiene síntomas y esa persona puede transmitir la bacteria a otras personas. Ujú. So, las dos formas son TB latente o inactiva y TB activa. Ujú. Una de las preocupaciones que podemos tener, eh, bueno, los que somos médicos y los que no son médicos, es acerca de cómo se transmite esta enfermedad. Es decir, cómo puede una persona que tiene esa tuberculosis que es activa, puede llegar a contagiar o transmitir la enfermedad a otra persona. Es decir, cómo se transmite esta enfermedad. Porque a veces hay mitos con respecto a esto. Y me parece muy importante que tú pudieras aclarar entonces la forma en que puede contagiarse esta enfermedad. Sí, eso es mayormente por el aire. Um, entonces, cuando una persona con TB pulmonar activa tose, estornuda, habla, canta o grita, esa persona expulsa gotitas en el aire con esa bacteria. Y si una persona está cerca y en ella esas gotitas, esa persona se puede infectar. Uh-huh. Esa infección, como tú muy bien señalaste, no necesariamente llega a la actividad de la tuberculosis, ¿verdad? Es decir, puede transmitirlo, pero no necesariamente la persona va a tener una tuberculosis activa, porque va a depender, Ajá, va a exacto. depender de el estado inmunitario, como tú explicaste muy bien, que tenga esa Sí, persona. ¿Es cierto esto? sí, sí, es cierto. Y hay algunos lugares
donde hay más riesgo. Eso. Entonces, lugares cerrados, entonces personas que están en los cárceles, lugares donde hay poca ventilación, lugares donde viven o conviven muchas personas, como yo dije, cárceles, personas en hogares, ancianos, um, donde hay mucha gente. Esos son lugares de más riesgo donde se puede transmitir Mm. esta bacteria. Mm. Sí, quizás haya algunos mitos también, ¿verdad? Cuasi que Ujú. podemos señalar. Por ejemplo, esto se transmite por usar un plato en un restaurante, en un bar de otra persona que ha tenido esta enfermedad, por besar a una persona que puede estar con el micobacteria, por tener una relación sexual, por ir al baño cuando antes lo utilizó, un baño público me estoy refiriendo, cuando alguien lo utilizó y estaba con esta micobacteria, eso puede ser también que se contagie una persona a través de esa vía, de esas vías. No, no. Mm, Es sencillamente por el aire. ah, entonces, no se puede transmitir si comparten platos con una persona que tiene TB activa, o ropa, o sábanas, o si estás usando el mismo baño con la persona, no se puede. Esa persona, como ya dije, tiene que expulsar esas gotitas en el aire um, cuando esa persona canta, grita, habla, tose o estornuda. Una ujú, de las cosas bueno, en Guyana, no sé lo que pasa en Uruguay, hay mucha estigma y discriminación mm, acerca de esta enfermedad. es cierto. Y algunos trabajadores aún de salud tienen miedo a ver personas con TB porque piensan que si dan la mano a una persona con TB, esa persona va a transmitir la bacteria a la persona que está saludable o sana. Y eso no es así, no es así. Tenemos que tratar, como aprendimos como médicos de familia, tenemos que tratar esas personas como una persona. No tenemos que decir, este es un paciente de TB. No, es una persona que está Mm, afectada por TB. Y tenemos que tratar a la persona. mm, Porque el paciente de TB tiene muchas cosas que está luchando. Tal vez esa persona es una persona pobre. Tal vez una persona migrante. En Guyana hay muchos migrantes de Venezuela. Tal vez es una persona que tiene VIH, una persona diabética. mm. Y tenemos que manejar o tratar a esa persona como una persona y no solamente como una paciente de TB. Mm, sí, eso nos habla de una medicina humanizada, ¿verdad? Donde Ajá, el centro de la atención médica es el paciente y no es la enfermedad. No es el claro. enfermo tuberculoso de la cama 17, sino la persona fulana de tal, que Sí, tiene nombre, que tiene apellido sí. y que está padeciendo una enfermedad. Ahora, es interesante lo que tú estás señalando hasta este momento en cuanto a los factores de riesgo de esta enfermedad. Porque Ujú. yo creo que hay que poner en evidencia algunas cosas muy interesantes que tú dijiste. Por ejemplo, los factores externos, el hacinamiento, el estar en la cárcel, por ejemplo, en lugares cerrados. Hablaste también de pobreza, hablaste también de Ujú. marginación, hablaste también Ajá, de bueno, recursos económicos bajos, en cierta manera, como un sí. factor de riesgo. Y estuviste hablando algo interesante también, que son eh, aquellos factores intrínsecos en la persona, es decir, un diabético, un Ujú. portador de VIH, SIDA,
que en forma característica tiene una disminución del sistema inmunitario. Esa es la definición del paciente con SIDA. Y el diabético también. Es un paciente que tiene una disminución de sus defensas. Estas personas deberían cuidarse mucho más frente a esta situación, ¿verdad? Por ejemplo, el paciente diabético, ante cualquier síntoma respiratorio, bueno, la sugerencia médica justamente es que el paciente se haga un estudio. Ahora vamos a ver qué estudios hay que hacer, ¿verdad? Y te voy a preguntar eso. Pero me gustaría hacer un raconto sobre entonces los factores de riesgo. ¿Tú consideras que hay otros factores de riesgo también que podríamos citar? Sí, otros factores intrínsecos, como tú dijiste, son los asmáticos también. Los asmáticos. Los asmáticos. Y tenemos que, las personas que fuman mucho, los fumadores, los alcohólicos, los son adictos a drogas, esas personas tienen que cuidarse mucho de esa enfermedad. Y por supuesto los que viven en el mismo hogar con pacientes o personas afectadas por TB activa, ellos tienen que cuidarse mucho. No discriminar a la persona que tiene TB, por supuesto, pero dar su mano de apoyo, pero también esas personas tienen que cuidarse. Cuasi, también queremos saber cómo se manifiesta la tuberculosis. Es decir, cómo yo como médico o tú como médico sospechas que un paciente puede tener o puede ingresar en esa clasificación del 80% de tuberculosos que tienen síntomas pulmonares, creo que dijiste, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Cuáles son esos síntomas que puede tener la persona y que hacen sospechar? Síntomas pleuropulmonares que pueden hacer sospechar una tuberculosis. Bueno, lo más común síntomas de la TB pulmonar son tos que dura más de 2 semanas. Eso es el síntoma más típico. Un tos con flema que puede tener sangre o moco. También hay otros síntomas, son dolor en el pecho o dolor al respirar o dolor al toser. Otros síntomas son dificultad para respirar, fiebre generalmente baja y al final del día. También esa persona con TB pulmonar puede tener escalofríos, pérdida de peso, fatiga, pérdida del apetito. Y esas sudoraciones nocturnas o escalofríos son abundantes, tanto que se empapa la ropa y las sábanas. Bueno, para la TB extrapulmonar, es la TB que está fuera del pulmón. Esa se ataca otros órganos. Por ejemplo, si esa persona tiene TB en la columna vertebral, puede tener como dolor de la espalda. Si tiene TB de los riñones, puede haber sangre en la orina. Y si tiene TB del cerebro, puede dar dolor de la cabeza, confusión. Entonces, para la TB extrapulmonar, depende del lugar que está afectado. Esa persona puede tener síntomas relacionados con el lugar del cuerpo que está afectado. Tú te enfrentas con un paciente, vamos a ver el primer caso que es el más frecuente, con una sospecha de tuberculosis pulmonar. ¿Qué estudio le realizás a ese paciente? ¿Cuál es el diagnóstico paraclínico, de alguna manera, que un médico tiene que actuar en ese momento?
Bueno, en Guyana hacemos el rayo X, hacemos esputo y sí, entonces el diagnóstico es clínico por rayo X si tiene TB pulmonar um, y también esputo. Bueno, si tiene TB extrapulmonar, a veces tenemos, ¿cómo se dice? Se dice aquí CT scan. Um, uh, te puede ser otros estudios del Mm, órgano que está afectado. ujú. Cuasi el PPD, el famoso PPD, la reacción de Ujú. Mantoux, que se le hace debajo de la piel, en subcutáneo, una reacción que buscan los médicos. Contanos un poquito esa posibilidad y en qué situaciones se realiza. Sí, eso es bueno para saber si esa persona um, fuera, esa persona tenía, bueno, um, si sistema de defensa Mm. ah, tenía que enfrentar Al a la micro, bacteria. a la bacteria. Ah, sí. Ajá, sí. Ujú, Entonces, los contactos de personas que tienen TB activa se puede hacer PPD o se llama también MANTU. ujú. Sí, Las, cuando, ujú, cuando tú haces ese estudio, entonces, y te da reactivo, aparece ahí ujú. un aumento de volumen o una enduración. Entonces, ¿cómo lo interpretas como médico eso? Que esa persona tiene TB inactiva o latente. Ajá. Bueno, para confirmar eso tenemos que hacer esputo o rayo X. Ujú, Y si esas pruebas son negativas, vamos a confirmar que esa persona tiene TB latente o inactiva. ujú. Bueno, si la prueba de rayo X o la prueba de esputo es positiva, bueno, tenemos que cambiar ese diagnóstico a una TB activa. Mm. Y ahí entra justamente el tratamiento médico, ¿verdad? Bueno, nuestro tiempo cuasi es muy escaso. Ha sido muy interesante todo lo que nos has contado en esta hora y queremos estimular a todos nuestros oyentes para que ante cualquier síntoma respiratorio o no respiratorio puedan consultar al médico. Y todas estas indicaciones que el doctor Kwasi Grant desde Guyana en esta hora nos ha indicado, con su experiencia profesional trabajando en programas de tuberculosis en su país, nos muestra claramente la necesidad de que también nosotros en el lugar del continente donde nos encontremos debamos tener ante la mínima sospecha un control médico para descartar esta enfermedad. Enfermedad que por último decimos es tratable, es curable, es un tratamiento prolongado, pero evidentemente hay soluciones para esta enfermedad. Muchísimas gracias, doctor Kwasi Grant, por estar con nosotros desde Guyana en este momento. Te enviamos un afectuoso abrazo y saludo. Deseamos verte pronto personalmente en alguna oportunidad. Y bueno, ya estamos invitados para Sí. ir por allí. Así que en cualquier Sí. momento haremos lo posible para hacer el esfuerzo para estar contigo. Un fuerte abrazo. Gracias, queridos oyentes, por estar con nosotros. Y será hasta nuestro próximo programa, donde nos volveremos a encontrar en Conversaciones Vitales. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.